Hola, vamos a continuar con el concepto de dominio y rango que comenzamos a ver en el video pasado. En este primer ejemplo, vamos a determinar cuáles son los valores del dominio y los valores del rango que tenemos en la primera gráfica. Si nosotros escribimos estos 4 puntos en forma de coordenadas, tenemos lo siguiente: menos 3,2, menos 1,0, menos 1, menos 1 y 2, menos 3 son las 4 coordenadas que tenemos marcadas en esta gráfica. Como ya vimos anteriormente en el concepto de dominio, el dominio son todos los valores que va a tomar X para determinada función. En este caso, el dominio va a estar formado por estos valores y lo vamos a escribir de la siguiente manera: menos 3, menos 1 y 2. Observamos que el menos 1 es un valor que se repite en el dominio, solo lo vamos a escribir una vez. Los valores del rango son los valores de Y de mis coordenadas y los vamos a representar de la siguiente manera: 2, 0, menos 1 y menos 3. En el segundo ejemplo, a diferencia del caso anterior donde tenemos valores aislados, ¿sí?, aquí tenemos valores continuos en X, es decir, aunque visiblemente los valores en X los tenemos como 1, 2, 3, 4, etcétera, hacia el infinito, pues entre esos valores enteros tenemos el 0.5, el 0.7, el 2.4, etcétera. Entonces aquí, si yo voy a determinar los valores que adquiere X, que vienen siendo los valores del dominio, nosotros observamos que mis valores en X empiezan en el 0 y a partir del 0 mis valores se van hacia la derecha, es decir, hacia el infinito. Observamos que tenemos un punto negro, un círculo lleno, que representa un intervalo cerrado, es decir, que el 0 está incluido en los valores de X. Cuando yo lo voy a representar por medio de un intervalo, lo vamos a representar con un corchete. El dominio entonces van a ser los valores de X que van del 0. Aquí nosotros podemos ver claramente que en el 0 empiezan, pero no podemos ver dónde terminan porque tenemos una flecha y eso nos indica que los valores continúan. Entonces mis valores se van hasta el infinito. Los infinitos siempre los vamos a poner con un paréntesis porque son valores intangibles. Ahora, hay otra manera de representar el dominio y lo vamos a representar de la siguiente forma: que los valores de X van a ser mayores o iguales que 0. Eso también me está representando al dominio. Para los valores de Y, aquí podemos observar que los valores de Y empiezan igual en el 0 y los valores se van hacia el infinito. Entonces aquí también vamos a representar el rango como los valores que van del 0 incluyéndolo, porque acuérdense que es un valor que se está tocando, hacia el infinito positivo. Y el rango lo vamos a identificar en forma de desigualdad como que los valores de Y son los mayores o iguales que el 0. Entonces aquí tenemos dos formas diferentes de representar el dominio y el rango. Una es con intervalos y otra es con desigualdades. A esta forma se le llama intervalo, la que ocupa corchetes y paréntesis, y a esta forma le estamos llamando forma de desigualdad por el tipo de signos que estamos utilizando. Son signos de desigualdad. En ese tercer ejemplo, nosotros podemos
identificar claramente en qué punto de X está comenzando mi gráfica. Mi gráfica está comenzando en el -3 y mi gráfica está terminando en el 3. Hago referencia a el eje X porque vamos a determinar primero el dominio. El dominio, entonces, como tengo aquí un intervalo cerrado, es decir, estoy incluyendo al -3 como valor de X. Y mi último valor en X sería el 3 positivo, y como lo tengo en un intervalo abierto, es decir, el círculo es blanco, quiere decir que no se incluye ese valor, vamos a dejar de esta manera el dominio. Para el rango, los valores que voy a utilizar en el rango son los que corresponden al eje Y esos van desde el -5 hasta el 4, ¿sí? Estamos hablando de los valores en Y, los verticales. Entonces, mis valores siempre empezamos de menor a mayor, es decir, de abajo hacia arriba, y mis valores empiezan en el -5. Lo pongo con corchete porque si ustedes observan, el -5 es un valor que sí toca la gráfica. Y mi último valor está en el 4. Uno de los valores tiene intervalo abierto y otro cerrado. El intervalo cerrado es el que va a ganar. ¿Por qué? Porque finalmente yo estoy indicando que el valor sí está incluido. Entonces aquí tengo que manejar corchete tanto al principio como al final. Bueno, por último, vamos a incluir en este concepto de función 3 elementos que nos sirven para identificar dentro de mi gráfica. El primer elemento es cuando mi gráfica es creciente. El segundo elemento es cuando mi gráfica es constante. Y por último, cuando la gráfica es decreciente. Nosotros observamos en este ejemplo que tenemos 5 puntos A, B, C, D, E. Vamos a analizar qué sucede en el intervalo que va de A a B. Del punto A al punto B, yo puedo observar que mi gráfica es constante porque no tiende a irse ni hacia arriba ni hacia abajo. Por lo tanto, su valor se mantiene. Entonces, a esto se le llama que es constante. Ahora, el intervalo que va del punto B al punto C, nosotros vamos a leerlo de izquierda a derecha. Entonces observamos aquí que mi gráfica de izquierda a derecha va hacia arriba. Por lo tanto, es una función, esa sección de mi gráfica es creciente porque sus valores están aumentando, ¿sí? Ahora vamos a ver y analizar qué sucede en el punto que va del punto C al punto D. De izquierda a derecha observamos que mi gráfica va hacia abajo, por lo tanto es decreciente. Entonces el intervalo C y D, los valores disminuyen, porque es una parte que es decreciente. Y por último tenemos el intervalo que va del punto D al punto E, y nosotros observamos que de izquierda a derecha mi gráfica va hacia arriba, por lo tanto es creciente y sus valores aumentan. Muchas gracias por su atención, nos vemos en clase.